con respecto a la experiencia farmacoterapéutica en múltiples poblaciones. Así que si están más interesados, pues los invito a leer sobre el tema. En la revista Pharmaceutical Care de España hay buen material sobre esto. Mientras tanto, este tema lo he podido ir incorporando en esta población que es bastante afectada. Digamos que a partir de ahora lo que vengo a traerles es aquella voz de aquellas mujeres que han estado siendo tratadas con quimioterapia, que luchan esa batalla por sobrevivir y cómo han sido golpeadas no solamente por el cáncer, sino por la misma quimioterapia y cómo se ha visto modificada, por no decir en aspectos positivos o negativos, modificado su estilo de vida o su calidad de vida por esa quimioterapia. Es decir, les vengo a ser el puente entre esas mujeres que tratamos y ustedes, estudiantes de ciencias de la salud. Para entender este tema de experiencia farmacoterapéutica hay que tener presente que hay ciertos pilares que digamos, que nos fomentan la experiencia farmacoterapéutica. Partimos de la aptitud que tengan los pacientes con la toma de la medicación, aquella expectativa que tengan los pacientes cuando van a usar el medicamento o cuando están tomando el medicamento, aquellas preocupaciones que tiene el paciente con el uso de sus medicamentos, el grado de comprensión que tiene el paciente sobre sus medicamentos, aquellas motivaciones culturales, religiosas o éticas que pueden influir en el resultado terapéutico o en la toma de la medicación que tiene el paciente. Y finalmente, el comportamiento que tiene presente actualmente el paciente con respecto a la toma de la medicación. Toda va ligada entre sí, todas se pueden conectar entre sí porque al final de cuentas todo viene siendo generado de una misma persona y cada persona va a manejar una experiencia farmacoterapéutica totalmente diferente aun cuando manejen la misma quimioterapia. Y ahora les daré unos ejemplos muy particulares de algunos pacientes, casos de la vida real, por decirlo de esa manera. Y tenemos el primer pilar de la experiencia farmacoterapéutica y es la aptitud de la mujer acerca de su quimioterapia. En estas mujeres, pues digamos que tuvimos la oportunidad de evidenciar que habían casos en los cuales se mantenían con una actitud positiva de querer salir adelante, de que van a poder salir y ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque sabían que la quimioterapia era para su bien y para su beneficio. Inclusive habían otras mujeres que aparte de la actitud positiva iban más allá a una actitud proactiva. ¿En qué sentido? En que inclusive podían conllevar a tratar de buscar ciertas maneras de potenciar el efecto de su quimioterapia. Aquí inclusive buscaban qué otras alternativas hay, preguntaban a los profesionales sanitarios, en este caso a nosotros, si se podía emplear digamos, ciertos hábitos, ciertas plantas para el manejo de su quimioterapia. ¿Por qué? Porque no se querían solamente quedar en su mente el hecho de que todo se lo iban a enfocar a su quimioterapia. Si querían ellas mismas apropiarse de su enfermedad y no solamente dejárselo al profesional sanitario. Y eso a nosotros nos daba un buen presentimiento porque era una persona que estaba en toda la necesidad de querer salir adelante en su enfermedad y que no se iba a dejar vencer por esto, aún con todo lo que pudiera generarle su quimioterapia, iba y quería salir adelante con respecto a eso. Eso nos motivó a que estas personas pudiéramos ayudar aún más a fondo de lo que ya se estaba ayudando precisamente cuando nos comentaban, ¿será que yo puedo utilizar un ejemplo, hoja de guanábana para el manejo del cáncer? ¿O será que si yo consumo vitamina C, en este caso, me ayudaría a aumentarme las defensas? Entonces eran muchas de las preguntas que nos hacían precisamente por esa proactividad que tenían las mujeres de querer ayudarse a sí mismas en el manejo de su quimioterapia. También tuvimos casos de un estado emocional bastante complejo, pues digamos que esto es un proceso, no es que un proceso no es fácil, pues muchas lo tuvimos en llanto durante las entrevistas, debido a que no es algo fácil de afrontar, ver el hecho de ir
diariamente deteriorándose, pero al mismo tiempo tener una actitud positiva de querer ganar esa batalla, pues eso nos condicionaba a dos cosas, a si la persona tiene un estado emocional negativo o positivo. Ese estado emocional negativo no condicionaba a que la mujer dejara de usar su quimioterapia, sino un estado emocional de llanto, de euforia, porque estaba pasando por una situación bastante compleja con su quimioterapia, por todo lo que le estaba generando su quimioterapia. Y tenemos un estado emocional positivo que al contrario se reían, le reían, digamos, le reían a la cara, en la cara la enfermedad al decir voy a salir adelante en la quimioterapia a pesar de todo lo que me está generando. ¿Sí? Y finalmente tuvimos en algunos casos una actitud manipuladora. Había mujeres que querían, en su efecto, le decían al oncólogo, doctor, yo quiero que usted me coloque esto, digamos que va como ligada a la parte de proactividad, porque también querían tomar las riendas de su enfermedad, pero no desde un punto de vista como digamos, ayudado, sino exigente. Yo quiero que usted me haga esto, yo quiero que usted me pida esto, yo quiero que usted me exija esto. Y eso en algún momento pues se pudiera volver un tanto complejo porque si la persona comienza a exigir ciertas cosas que de alguna u otra manera no generan un beneficio, digamos que a largo plazo terminaría siendo tiempo perdido o tecnología invertida en algo que no va a dar un resultado que de verdad era necesario. Así que era nuestro deber instruir a la señora o a la mujer para decirle qué era lo adecuado en cuanto a su solicitud y si de verdad iba a tener un beneficio en su salud al tener ese tipo de exigencias. Y quiero traerles los comentarios de esas mismas mujeres cuando nos mencionaban su actitud acerca de sus quimioterapias. Aquí tenemos una mujer de 39 años, colocado sus iniciales digamos, por guardar su confidencialidad. Una señora de 39 años con un tipo de carcinoma mamario infiltrativo no especial grado 3, HER2 negativo, en manejo únicamente con paclitaxel, un taxano. Ella nos comentaba, yo tengo la confianza en el Señor que me va a ir bien en el tratamiento. Dios dejó la medicina y los tratamientos. ¿Qué nos daba a expresar esta señora? Que es una señora que va con la actitud de salir adelante en su quimioterapia y por más de todo lo que se le pueda estar presentando, ella tiene la plena confianza de que va a salir adelante. Tenemos otra paciente de 66 años con un cáncer de mama conductal, todo lo contrario, HER2 positivo en tratamiento con el paclitaxel conjuntamente con trastuzumab, un anticuerpo monoclonal para proteína HER2 positivo, HER2. Ella nos comentaba, dicen que las quimioterapias son para mejorar el cáncer y eso. Se quedaba pensando, aunque me colocó triste que el médico me dijera que después de la cirugía no iba a poder hacer las cosas igual. Este es un estado emocional de la mujer que a pesar de todo, de manifestarnos el aspecto positivo, que sabe y conoce que las quimioterapias son para mejorar, pues tiene un estado emocional un poco negativo porque sabe que su estilo de vida pues, podrá ser diferente con esta quimioterapia. Tengan presente que ese paclitaxel es uno de los fármacos, uno de los fármacos bastante agresivos, los taxanos, y adicional a eso vamos a complementarlo con un anticuerpo monoclonal. Así que digamos que esta mujer pasaba por un fuerte tratamiento y aún así mantenía una actitud pues en pro también de querer salir adelante. Pasamos ahora a las expectativas de la mujer acerca de la quimioterapia. Pues muchos esperan, que la expectativa de la mujer es que se cure y ya. Pero fíjense que teníamos algo adicional. Sí, había mujeres que nos decían, sí, que se cure mi enfermedad, pero habían otras que lo primero que nos mencionaban no era el hecho de curar la enfermedad, sino de que se me controlaran esos efectos adversos que le manifestaran la quimioterapia. Digamos que esa era su prioridad en el momento o en el instante de la entrevista, que se le controlaran esos efectos adversos, esos malestares, todos esos daños que se le presentaban. Y les vengo a traer esos comentarios de las mujeres que nos comentaba esa misma, la paciente de 66 años con el CA de mama conductal HER2 positivo cuando inició el tratamiento con doxorubicina y ciclofosfamida, primer esquema de tratamiento.
nos dice, las primeras quimioterapias me cayeron fuertes, vómitos y malestar, y por eso no quiero que me vuelvan a dar los malestares iniciales. Al escuchar esa frase de esa mujer nos daba a comprender que era una quimioterapia que le estaba desmoronando completamente su estado vital y que pudiera la persona, aunque no es adecuado juzgar, pudiéramos llevar, hombre, ¿y qué tal si la siguiente quimioterapia les da así similar? Pudiera la persona dejar de usarla, o sea, se pudieran presentar muchos inconvenientes con su tratamiento que terminarán afectando el resultado final y es la curación de la enfermedad o la remisión de la enfermedad. Y otro aspecto que nos dábamos cuenta era que el problema de la quimioterapia, a pesar de que muchos iniciaban con ese esquema doxociclo y luego seguían a paclitaxel como segunda línea, con el paclitaxel y trastuzumab les iba mucho mejor y que con la misma doxorubicina y ciclofosfamida. Estos comentarios nos los realizaron ya cuando estaban en el esquema paclitaxel trastuzumab y nos ayudaba a entender que la persona hay que ayudarla desde el primer ciclo de quimioterapia. Es decir, desde que la oncóloga o el oncólogo le prescribe su primer ciclo de quimioterapia, ya debemos ser parte de ese proceso de ayuda en la quimioterapia, porque ya la persona va a comenzar a tener un riesgo de manifestaciones que pudieran cambiarle completamente su estado de salud. Otros nos comentaban, desde que yo comencé, yo llego a mi casa es a tirarme en la cama. O sea, es una persona que le cambia completamente el estilo de su vida a un estilo completamente diferente y no vuelve a ser ella misma. Esa persona que reía, que caminaba, que andaba, ya no vuelve a ser lo mismo por un par de fármacos bastante complejos. Disculpe, se escuchó un audio. Hay otra paciente o esa misma paciente, a pesar, miren, es la misma paciente, pero con un nuevo esquema de tratamiento, que es la segunda línea, que nos decía, yo esperaba que se me cayera el cabello enseguida. O sea, ya ella iba mentalizada en que con el nuevo esquema se le iba a caer el cabello, así como pasó con el primer esquema, pero a pesar de todo no se le cayó. O sea, ya la persona va mentalizada a que, hombre, en la siguiente quimioterapia también me va a generar esto, esto y esto, pero cuando se dan cuenta que no se le genera, les cambia un aspecto fundamental y es nuestro deber explicarle ese tipo de situaciones, que no con todas las quimioterapias va a suceder lo mismo, pero así como ella pudiera pensar que se le va a caer el cabello, puede que otras pudiera pensar, no, estas quimioterapias me van a generar peores cosas y no quisiera seguirlo. O en su efecto, abandonaría el tratamiento. Es lo que se puede esperar. Pero a pesar de todo, pudimos contar en trabajar con mujeres que siguieron adelante su quimioterapia. Tenemos aquí el caso de KJBH, de 39 años, con su carcinoma mamario infiltrativo, HER2 negativo en tratamiento con paclitaxel, su expectativa de vida, curar su enfermedad, sanar y curarse. Ya no se preocupaba tanto por sus efectos adversos porque por dos cosas, o lo estaba manifestando y eran muy leves o en su efecto no lo estaban manifestando. Y estaba en su manejo con el paclitaxel casi similar al del esquema de NMGB, sino que ya tiene su trastuzumab, pero que nos damos cuenta que pacientes con esquemas similares pudieran darnos una respuesta diferente y pudiera a su vez extrapolar posibles resultados diferentes, pero resultados no clínicos, sino resultados en cuanto a lo que vayan a generar a un comportamiento del cual hablaremos más adelante. Preocupaciones de la mujer acerca de la quimioterapia. Y este es un punto bastante crítico porque aquí es donde las mujeres, pues digamos, pues se nos iban con lo que dijimos inicialmente con respecto a la aptitud, se nos iban en llanto, en euforia, por todo lo que le estaban presentando. Y estas preocupaciones nos iban inicialmente a los activos en salud. ¿A qué hacemos énfasis con activos en salud? A todas aquellas actividades, lugares, reuniones o cualquier tipo de situación que para la persona o para la mujer la condicionara a estar en un bienestar en salud y que se mantuviera con salud, con vitalidad, pero muchos de estos activos en salud se iban perdiendo
cuando la persona comenzaba a emplear su quimioterapia. Ahora les presentaré algunos casos. Algunos nos presentaban malestares o síntomas generales como sus preocupaciones más importantes dentro de su quimioterapia, aún más importante que sus mismos activos en salud. O viceversa, había algunos que nos manifestaban más sus activos en salud, pero no nos manifestaban tanto malestares o que estos mismos le condicionaban al generar deterioro en sus activos en salud. Aquí como nos menciona SPS con de 52 años, con un carcinoma mamario infiltrativo de tipo no especial grado 3, triple negativo, o sea, uno de los cánceres más agresivos, en tratamiento con carboplatino y paclitaxel. ¿Qué nos mencionaba ella? Me preocupan los mareos, la resequedad en los labios, tengo los labios morados y cuarteados y el dolor de cabeza. Ya nos íbamos a enfocar, hombre, la paciente está manifestando un problema en salud que debemos ayudar a resolvérselo, porque esto le está generando algunos aspectos que están condicionando a qué. Lo que dice acá abajo, yo solía realizar el aseo de mi casa, preparar la comida, pero con los mareos y el dolor de cabeza tengo que permanecer sentada. ¿Creen ustedes que una persona que se encuentre en un estado de quimioterapia va a querer siquiera realizar algunas de estas actividades? Mire, ella misma nos dice, prefiere permanecer sentada o acostada, porque esas actividades que ella hacía en el día a día de atender a sus familiares, de permanecer activa. Además, hay que darnos cuenta, no lo dejé descrito porque quería mencionarlo, es una mujer de escasos recursos, es una persona que debe de salir adelante trabajando en el día a día para poder llevar un plato de comida a su casa. Y esta mujer que le quitemos esa oportunidad de realizar ese tipo de actividades, no vamos a lograr que ella pueda seguir adelante. Así que por más de que estemos dándole su quimioterapia, si le vamos a afectar esos aspectos, de qué va a vivir la persona. Por tal motivo, como farmacéuticos podemos ayudar a esta persona de estos problemas que se están presentando con el fin de que de mejorar esos activos en salud. Ella agradecida podrá volver a realizar sus actividades y fue uno de los resultados que logramos obtener. La señora pudo volver a seguir adelante, nuevamente volvió a realizar sus actividades en aseo, precisamente por ayudarle a controlar estos aspectos muy importantes que para muchos pueden decir, pero es que eso son algo básico, algo sencillo, sí, pero para esta persona en exclusivo le está afectando toda su vida porque ella depende de esos activos en salud para poder salir adelante. Además, no todas, hay muchas personas que pudieran decir, no, yo contrato a una empleada, como tuve pacientes que así, me decían preocupaciones similares y me decían, no, yo contrato a una empleada, ella realiza mis actividades y yo me quedo descansando. Perfecto, pero esta persona no tiene esa facilidad económica, así que con más razón hay que ayudarla. Aquí nos da otro ejemplo, KJBH, con el carcinoma HER2 negativo con paclitaxel. Ella nos refiere las siguientes preocupaciones. Cuando me hacen las quimioterapias, paso la noche en vela, me laceran la boca y la lengua. La quimioterapia me produce mucha debilidad y dolor de estómago. No puedo ir a la iglesia. Ya nos menciona un activo en salud, hacer los oficios o trabajar. Muchos pueden decir, pero entonces no vaya a la iglesia, pero es que no podemos negarle el hecho de que son sus actividades diarias porque es una persona religiosa y eso hace parte de su cultura y religión. Y eso es lo que nos hace ser humanos. Si la persona está en el deber y el derecho de ir a la iglesia, no tenemos por qué negárselo. Porque mejor no trabajamos por ayudarla a que se resuelvan estos problemas para que ella pueda volver a ir a la iglesia. Me preocupa un dolor que me da en el pulmón, me corre a los riñones, como un aire metido y me baja hasta las piernas. Ahí nos damos cuenta de una persona que estaba manifestando unos dolores neuropáticos tremendos que no le dejaban o no le permitían realizar actividades de movimiento. Y eso no solamente conllevaba al poder ir a la iglesia, sino a cualquier otra actividad, como por ejemplo trabajar. Ayer se me durmió media pierna, se me subió y no me sentía el brazo, lo tenía como muerto, se me subió hasta la cara y la lengua se me empelotó. No dirán, eso da risa esa palabra, sí, pero para esa persona ese es su lenguaje coloquial, debemos de respetarlo e interpretarlo. Para esta persona o para muchos pueden decir, la lengua se me empelotó, puede decir que de pronto se le ocluyó, se le durmió,
muchas cosas. Para esta persona hacía énfasis a se le durmió la lengua. Entonces ahí había un grado de preocupación bastante extremo que tenía un grado de adormecimiento de sus miembros inferiores y que iba ascendiendo. Es decir, que esta polineuropatía que estaba presentando por la quimioterapia era bastante compleja y tarde o temprano iba a llegar un momento en el cual podía abarcar todo el tratamiento, todo el cuerpo. Y esto está reportado en la literatura, polineuropatía por Paclitaxel. Así que qué medidas íbamos a tratar para ayudar a las personas. Pudimos ayudarla en algunas medidas no farmacológicas con crioterapia. Previamente a sus quimioterapias, pudimos someterlas a geles fríos y posteriores a eso para que pudiera manifestar, pudieran, digamos, las neuronas o los nervios, perdón, entrar en un estado de hibernación y que no manifestara esos problemas. Tuvimos un buen resultado con esta persona. También nos manifestaba, siento un desosiego, no me hallo en la cama ni en la hamaca. O sea, una persona que inclusive tampoco va a poder dormir, va a levantarse cansada, aún más de lo que ya le genera la quimioterapia. Entonces nos vuelve a una persona en un estado que no solamente el cáncer la está agobiando, sino que la quimioterapia la está afectando aún más y va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces era muy importante en este paciente tener presente esas preocupaciones y ayudar a solventárselos. Aquí tenemos otro caso, el caso de NMGB de 66 años con el CA de mama HER2 positivo en tratamiento con paclitaxel y trastuzumab. Este caso fue bastante intrigante. Ella nos comentaba, las primeras me cayeron fuertes, vómitos y malestar, duraba hasta 4 días sin comer. O sea, una persona que dura más un solo día sin comer y ya al día siguiente se ve bastante deteriorado. Ahora ustedes imagínense 4 días sin probar comida, el cuerpo ya está débil por la quimioterapia y se va a debilitar aún más porque no está administrándose alimentos. Además de eso, no dormía casi. El malestar general le generaba un desgaste en el cuerpo. Las comidas le generaban un olor nauseabundo. No encontraba comodidad inclusive ni en su cama. ¿Y qué nos comentaba? El día de la quimioterapia va uno como cansado y me acuesto temprano. Es más, uno pudiera decir, esta señora va a llegar un momento en el cual no va a querer venir a administrarse su quimioterapia porque va a llegar a administrarse su quimioterapia ya cansada y a su vez cuando regrese a su casa va a ir nuevamente cansada. Entonces, era el apoyo que también podíamos brindarle desde el punto de vista tanto terapéutico como emocional para darse cuenta que ella tenía que seguir adelante aún con todo esto. Este manejo fue el manejo que tuvo inicialmente y ya cuando pasó al esquema paclitaxel trastuzumab, automáticamente nos dijo, he vuelto nuevamente a comer, estoy durmiendo mucho mejor y nuevamente, como les digo, esto nos servía o nos orientaba a que debíamos revisar a los pacientes desde que iniciaban la quimioterapia, porque eran pacientes que durante un tiempo iban a manifestar todo esto por el esquema inicial. Así que nos teníamos que colocar en los zapatos de la paciente desde que comenzamos los ciclos de quimioterapia y no solamente desde que ya están terminando los ciclos finales de quimioterapia. Teníamos aquí el caso de SPAG de 33 años con carcinoma canalicular, infiltrante grado 2 con receptores de estrógeno positivo, de progesterona y HER2 positivo, en tratamiento con paclitaxel y trastuzumab. ¿Qué nos decía esta señora? Las primeras quimioterapias me tumbaban o habían días que los olores no los aguantaba. Era similar al caso pasado. Se sentía una sensación muy fea, como si tuviera un moco incrustado en la garganta. O sea, un estado que la persona pudiera, inclusive si de verdad tuviera un moco incrustado, pudiera generar un estado de disnea. Me siento como cuando tú caminas y quedas con dolor en las piernas, esa fatiga, ese cansancio inducido por su quimioterapia. Y finalmente, la caída del cabello es lo que menos me preocupa. Entonces uno piensa, es una mujer, de pronto en su mente va a pensar, se le va a caer el cabello, debe ser traumático porque es mujer y las mujeres, pues digamos, su cabello es algo muy fundamental en su vida. Esta mujer no nos representa eso. Esta mujer dice que su cabello es lo que menos le intriga. Es una mujer que está peleando por su salud más que por su cabello. O sea, su cabello lo desvió a un lado porque eso no le va eso no lo va a sacar adelante en su salud. Lo que le intriga es que su quimioterapia le ayude en su salud.
Fíjense ustedes, o sea, tenemos un concepto final muy diferente al de algunos. Entonces era bastante intrigante las preocupaciones de esta mujer. Este es un punto bastante interesante, la comprensión de la mujer acerca de la quimioterapia. Y aquí nos daba pues KJBH, pues nos decía literalmente, sé que las quimioterapias son un tratamiento, o sea, ya tenía al menos una idea de qué era lo que le habían explicado. Asimismo, para NMGB nos decía que son muy importantes para el cáncer y la enfermedad que uno tiene. Tuvimos hasta un tal extremo de que nos dijeron que la quimioterapia era un veneno. Uno, pues, ante esa situación uno se enfrenta, hombre, y literalmente lo es. O sea, la quimioterapia no es más que un veneno, una sustancia que va a matar células y qué mejor manera de expresarla que como un veneno. Y más teniendo presente que nos hacían énfasis en aquella quimioterapia rojita. Y cuando dijimos, hombre, la quimioterapia rojita, la doxorubicina. Entonces, ese estado ya nos daba a entender que pudiera en alguna mujer con un esquema inicial comenzar el tratamiento con esa doxorubicina y dejarla inmediatamente apenas comenzar a sentir los síntomas. Pero el saber que esas quimioterapias van a ayudarle en su salud con estos riesgos, era necesario explicárselo a la paciente para que tuviera su grado de comprensión muy intacto y que esto le generara al final el resultado que queremos. Que por más que todo lo que le llegue a generar, producir, inducir su quimioterapia, la paciente puede salir adelante. Pero debemos afrontar esa segunda batalla porque hay una primera batalla con el cáncer y hay una segunda batalla con la quimioterapia. Así que creo que aquellas mujeres se merecen toda la ayuda posible y más la que le podamos brindar. Es decir, que dentro de toda la ayuda que le estamos brindando a ellas, ayudarla a comprender que esa quimioterapia tarde o temprano, a pesar de cómo la denominaban como veneno, como querían llamarla, hacía parte de su tratamiento y a fin de cuentas iba a generarle aquel beneficio de mejorar su estado de salud. Así que eso hacía parte del cuidado que le íbamos a brindar. Aquí hay un punto pues bastante placentero, lo digo de esa manera porque fue muy interesante, me gustó escuchar lo de las mujeres, la existencia de motivaciones culturales, religiosas o éticas que puedan influir en la disposición de la mujer en su quimioterapia. Y dentro de estas mujeres nos dábamos cuenta que se aferraban muchísimo en su fe a salir adelante. Pudiéramos decir, pero yo soy, un ejemplo, yo soy ateo o yo no creo en esa, o yo no soy de esa religión. Pero lo que evidenciamos en estas mujeres que atendimos era que la gran mayoría se atuvieron a su fe para, digamos, para salir más adelante. ¿En qué sentido? Que a pesar de todo el daño que se les generaba, siempre seguían diariamente confiando en Dios y eso les ayudaba porque resulta que también dentro de su cuadro familiar o amistades tenían el mismo grado de religión y ayudaban a que la persona no se sintiera sola en esos momentos en los cuales la quimioterapia pues las dejaba devastada o les cambiaba completamente su estado de ánimo en ese día, por lo que estas otras personas que pertenecían a su misma religión siempre la acompañaban de manera ya sea presencial o no presencial, porque ya algunos estaban en el periodo COVID, así que no era prudente tampoco tanto la presencialidad para evitar ciertas infecciones, pero estaban de frente, estaban compartiendo ese apoyo emocional con ella para ayudarla a que pudiera seguir adelante. Muchos pudieran decir, eso no hace parte del tratamiento, pero el hecho de aquella, digamos vulgarmente, ese empujón que le daban los familiares para poder salir adelante y que ella se pudiera levantar todos los días, cada semana para recibir su quimioterapia, era parte del proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque condicionaba que la persona pudiera continuar en ese esquema aun cuando tuviera todos los malestares y todos los daños en su vida por el uso de su quimioterapia. ¿Qué nos decía aquí en MGB? El día que no oro, no me siento tranquila. ¿Qué nos decía KJBH? Yo le pido mucho al Señor que me ayude y les dé sabiduría a ustedes. ¿Qué nos dice SPS? Primero Dios y mi familia con los que puedo salir delante de todo esto.
Así que eran personas que eran muy aferradas a su fe y a sus familiares y amigos que los ayudaban a salir adelante y aprovechamos ese o empleábamos esa misma estrategia en el cual eran personas que pudieran tener muchos familiares y amigos que lo cuidaban para que nos apoyaran en ese grado de que la paciente pudiera continuar empleando su quimioterapia aún con todo lo que estuvieran generándole. Y luego ya con nosotros, aparte de seguir apoyándolo en esa motivación, le resolvíamos esos mismos problemas que le estaban condicionando a que no siguiera la quimioterapia. Así que era un trabajo dual muy importante y que si finalmente los familiares hacían parte de su recuperación. Y en este caso, aquellos familiares que hacían parte de su fe o aquellos vecinos que hacían parte de su fe. Aquí viene un punto que si nos colocamos a, pues, a debatirlo, creo que saliéramos con otra conferencia, pero voy a dar mi opinión. No tengo la 100%, digamos, la palabra final, pero es lo que nos percibimos del comportamiento de las personas. El comportamiento de aquellas mujeres con su quimioterapia giraban en torno a la automedicación. Y aquí es donde nos ponemos una pregunta, pero ¿será para estas mujeres con estos estados de salud tan complejos que manejaban fármacos mucho más complejos y que pudieran generarle todos aquellos cambios en su salud como los vieron allá? ¿Será que para esta paciente la automedicación sí será buena, será mala? Entonces ahí nos dejamos un punto en el que, ¿qué haríamos? Pero entonces íbamos a ver en qué se automedicaban. Y muchos nos decían, o algunos nos decían, yo me automedico con toronjil, porque eso me ayuda a permanecer mucho más tranquila, más calmada cuando regreso de las quimioterapias, que regreso muy ansiosa. Y nos damos cuenta, hombre, tiene razón. E inclusive hay evidencia científica que lo demuestra y no tiene ningún grado de repercusión sobre su quimioterapia. Dejémoslo y orientémoslo a usarlo como deba ser. Pero si está dando el resultado que la persona nos dice, sí, me decían, con el toronjil me siento más tranquila, no me siento tan ansiosa, ¿por qué no podemos dejar continuarle si no le está generando ningún grado de repercusión? No está generándole resultados indeseados y no altera la quimioterapia, al contrario, generamos un beneficio, pudiéramos, ya la persona ya se ve, no influenciada, influenciada se escucha muy feo, se ve apoyada con nosotros como profesionales sanitarios para que esa nueva alternativa terapéutica les dé un beneficio en su salud. Algunas otras nos decían que querían subirse las defensas y comenzar a utilizar inmunocard o embrión de pato. Algunos decían vitamina C, otros nos decía factor transfer, o inclusive la paciente que nos mencionaba los dolores neuropáticos nos decía mentol, pero hay que darse cuenta que ese mentol es para dolores más que todo físicos, no para dolores neuropáticos. Entonces era un complejo bastante OEMA era una situación bastante compleja, disculpe la expresión, una situación bastante compleja porque sí habían casos que pudiéramos apoyarlos, otros en los cuales en definitiva teníamos que decirle no, no es lo más adecuado porque en esta situación, como el caso del mentol, no es la más adecuada, su tipo de dolor es diferente al que se trata con el mentol, así que para esos pacientes sí debemos decirle es adecuado hacer esto. Y era complejo decirle a ellos no se automedique porque primeramente son ellos quienes viven su enfermedad, no nosotros, pero debemos de comprender su situación, qué es lo que está tomando esa medida inicial. Además, si ellos se automedican es en un aspecto fundamental y no en todos. La que decía el Toronjil decía, ella se automedicaba era en el estado de pronto de ansiedad, pero no se automedicaba en nada que le ayudara a subir las defensas, que le ayudara a estar más fuerte, nada, solamente en eso. O sea que era comprender la automedicación desde el problema que tenían. Y lo mismo pasaba con el mentol. Ella decía que el usaba era por el dolor, o sea que ella se automedicaba era por ese problema. Así que no podemos juzgarla para otros problemas. Si era necesario hacerle la educación de automedicación, si era necesario, pero si había la necesidad de apoyarla en cuanto a uno de los medicamentos que estaba utilizando y si generaba un bien, y teníamos el apoyo bibliográfico que nos respaldara, mucho mejor todavía.
Bueno, finalmente, para concluir todo esto, quiero darle descrito que la experiencia farmacoterapéutica de estas mujeres atendidas nos permitió evidenciar sus más grandes problemas asociados a la quimioterapia, asimismo comprender cómo las condiciones biopsicosociales de las personas pueden repercutir en los resultados terapéuticos. Dense en cuenta, pues, que no estamos hablando de que estamos tratando con sacos de carne y hueso, no estamos tratando con animales, no estamos tratando con paredes, estamos tratando con personas que hablan, piensan, tienen sentimientos, tienen preocupaciones y debemos brindarle todo el mayor apoyo posible para poder seguir adelante en esa lucha que ya tienen y encima vamos a adicionarle una nueva lucha que es su quimioterapia. Nuevamente, pues quiero recordarles el 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por si acaso de pronto a muchos se les llega a olvidar. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Dader Arroyo por compartir con nosotros tan importante e interesante conferencia y sobre todo por su gran manejo del tema. Estamos seguros que permitirá generar mucho más interés científico en las personas que tuvimos el agrado de escucharlo esta tarde. A continuación, iniciará la sección de preguntas, así que quien desee expresar su inquietud puede escribirla en el link que se encuentra en el chat. Posteriormente procederé a leerlas para que el profesor Arroyo pueda darles respuesta. Por acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué significa en el cáncer de mama que se presente positivo o negativo la prueba de detección del receptor del factor de crecimiento epidérmico? Vale. Bueno, el HER2, pues digamos que es uno de los factores que nos condiciona a, primeramente, saber qué tipo de cáncer de mama es. En este caso, la proteína HER2 positivo lo evaluamos para darle el apellido al tipo de cáncer de mama y de esta manera pudiéramos orientar el manejo del cáncer individualmente. No todos los cánceres de mama se manejan de la misma manera. Si se fijan bien, aquel paciente que tuviera un HER2 positivo, perdón, un HER2 negativo, no estaba sino nada más en tratamiento con su paclitaxel, pero el paciente que tuviera un HER2 positivo está en manejo con el trastuzumab, cuyo HER2 positivo lo que orientaba era generar precisamente crecimiento celular de ese tumor localizado. Es decir, es una proteína que estimula o se estimula a producir aún más el crecimiento celular o uno de las proteínas que se expresan para esa manera. Normalmente, pues hay varias, como les creo que les mencioné, uno de los pacientes que se encuentran eh, como factores tumorales. Lo que se viene siendo el estrógeno, la progesterona y el HER2. Digamos que estos factores tumorales son los que se expresan y los que identificamos en una persona para saber qué tipo de apellido tiene el cáncer de mama, por decirlo de esa manera, y orientar la farmacoterapia hacia esos pacientes. De pronto el paciente con HER2 positivo, pero con receptores de estrógeno y progesterona, no van a requerir de pronto aquellos fármacos antiestrogénicos o, ¿sí? O inhibidores de aromatasa o todos esos, porque su manifestación de esas proteínas no está expresada. En cambio, cuando están expresadas, sí pudieran utilizarlo para el manejo de su quimioterapia, el manejo posterior a su quimioterapia. Eso nos daría un resultado mucho más individual en esa paciente. Ya es mucho más molecular. Muchísimas gracias, profe. Queremos darle la palabra a Jesús Hernández, que quiere realizar una pregunta por medio del micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Qué más es Sí, un? Bueno, primero felicitarte, Nadia. Sabes la admiración que tengo como profesional hacia ti, como compañero también de estudio. Y quería hacer un comentario acerca del acompañamiento que hacemos nosotros los farmacéuticos a los pacientes. Hemos tenido la oportunidad, pues, no solo de trabajar con pacientes con esta patología, sino pacientes de otras cohortes y hemos obtenido buenos resultados desde que nosotros hacemos ese acompañamiento. No quiero decir que el acompañamiento de pronto del equipo de salud
no sea bueno. Pero siempre que nosotros intervenimos, nos hemos dado cuenta que hay mejores resultados aún. Sobre todo cuando tratamos de entender y comprender todas esas preocupaciones, todas esas expectativas que tienen los pacientes. Entonces, el tratamiento farmacológico de verdad que es importante, sí, pero cuando nosotros también entramos a tener relación con todo lo que tiene que ver con los activos en salud, con la preocupación, con todo lo que tiene que ver con el aspecto sociocultural y económico, cuando nosotros realmente tenemos relación con todo eso y comprendemos lo que el paciente vive, nosotros podemos tomar ciertas decisiones para que el tratamiento, además de ser efectivo, ¿verdad? En lo posible no afecte todos esos puntos que son importantes para el paciente. Entonces, nuevamente agradecerte porque sé que has trabajado bastante duro con este tipo de pacientes y pues que es un punto de partida acá en Barranquilla para alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos en cuanto a la atención farmacéutica. Dale, Jesús, gracias. Pues bueno, muchachos, le presento a Jesús Hernández, un colega farmacéutico, terminó la maestría conmigo, también está enfocado en el tema de experiencia farmacoterapéutica en otro tipo de población. Y pues Jesús, muchas gracias por tus palabras, pues creo que también serviría para que los estudiantes vean que este es algo que se está trabajando fuertemente y no solamente en una población, sino en muchas poblaciones y es un nuevo auge que le estamos dando a la práctica farmacéutica. Muchísimas gracias a ambos. Ahora queremos ceder la palabra a Marta Silva. Muy buenas tardes en Colombia, buenas noches ¡Profe! desde aquí desde aquí de Europa. Muchas gracias a Dadier por participarnos de este evento y por supuesto, primero que todo, felicitar a las y los organizadores que entiendo que son de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica. Corríjanme si me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Gracias. Y me parece súper importante y les felicito por estar abiertos como a las innovaciones que están trayendo los profesionales y que interactúen ya desde el ser estudiantes. Creo que me parece súper importante, sobre todo en estos temas en los que realmente estamos trabajando a profundidad ya los egresados. Respecto a la parte humanista de nuestra profesión, de la parte de humanizar la práctica asistencial, ¿no? Y entonces, pues me siento muy orgullosa en la parte que a mí me toca de que mis alumnos de maestría, Jesús y Dadier, estén multiplicando, ¿no? Ese conocimiento que van adquiriendo en su desarrollo profesional. Y bueno, ahí obviamente esto inicia en la Universidad del Atlántico, que tiene una formación en la parte clínica asistencial bastante, bastante relevante con los profesores Sonison Hernández, con el profesor José Francisco, con otros profesores que si no nombro me disculpan porque sé que hay un equipo muy bueno detrás, ¿no? Pero que luego ellos siguen avanzando y pues se unen a nosotros los que estamos en otras latitudes para seguir avanzando en el conocimiento y nutriendo pues a Colombia que tanto lo necesita de una visión más humanística, humanizada y humanizante de la atención farmacéutica y de la parte asistencial y clínica, ¿no? Entonces, dicho esto, pues quisiera decirle lo orgullosa que me siento de escuchar esta conferencia, lo primero. Lo segundo, pues que siempre hemos tenido, por mi parte, yo también cuando fui estudiante de farmacia en la Universidad Nacional de Colombia, también era parte de la asociación estudiantil y quizás esto también me llena de orgullo colombiano y de QF colombiana que soy, aunque lleve mucho tiempo exiliada fuera de Colombia, pero me llena de mucho orgullo que los estudiantes sigan y sigamos como colectivo con con estas iniciativas que me encanta que cada vez surjan de los estudiantes y que sean los estudiantes los que organicen. Yo, por contarles alguna infidencia, yo conocí a Dadier siendo un estudiante de la Universidad del Atlántico en algún congreso al que yo fui, invitada por la Universidad del Atlántico y por la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica cuando nos podíamos encontrar.
y lo recuerdo en Barranquilla, en uno de los congresos más entrañables para mí que yo he estado en toda mi vida, lo puedo decir, fue en Barranquilla, fue en las aulas de la Universidad del Atlántico, y bueno, ahora estar en las aulas de la Universidad del Atlántico de manera virtual también me parece simbólicamente muy bonito. Y todos hemos hecho un poco esta trayectoria, entonces yo creo que hay un semillero grandísimo de profesionales, de nuevos QFs que estamos, los que ya estemos del otro lado con los brazos así, muy abiertos, de recibirlos, de decirles que hay mucha luz al otro lado, que estamos trabajando muchísimo todos, nos apoyamos mucho, somos, pienso yo que somos un colectivo, que en el fondo somos muy unidos, que nos apoyamos en las diferentes etapas de nuestra formación, que como estudiantes los cuidamos mucho también. Y ellos ya se quejarán si no, Dadier y Jesús, pero que queremos decirles que cuenten con nosotros como profesionales y que me parece muy importante que vayamos hilando juntos desde tan tempranas edades, ¿no? Y pues ver 85 participantes es una maravilla, ¿no? Que escuchen este trabajo tan bonito, que fue un trabajo de investigación hecho en el marco de un máster en atención farmacéutica, ¿no? ¿Sí? Y lo que quiero decir es que pues que sepan que la forma de transformar nuestra propia profesión, de verdad trabajar con los pacientes de otra manera, se inicia en la academia, ¿no? Y que luego estamos los profesionales ayudándolos y aportándoles pues mucho apoyo, ¿no? Mucho soporte para que eso continúe en la vida real, que es donde toca poner a prueba lo que aprendemos en la universidad, ¿no? Entonces, felicitarlos por la iniciativa. Me alegra que haya tanto público para este tema. Me parece que para mí es también sentir que hay futuro, que a veces no somos un poco un par de locos QF los que apostamos por la parte asistencial, ¿no? Y que en realidad estamos muy atentos a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces también siempre estamos atentos a lo que todos necesiten y creo que somos una gran familia de químicos farmacéuticos. Creo que no importa de qué universidad somos, a mí cada vez eso me importa menos. Así como pasaba con los estudiantes, yo creo que eso lo aprendimos en la CQF, que ya no nos importaba si eras de la Universidad del Atlántico de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, ¿no? Y creo que estas iniciativas desde la universidad hay que seguirlas proponiendo, participando y pues me alegra que la pandemia no les quite la iniciativa y que lo hagan por estos recursos, que seguro que se puede hacer mucho más. Y el tema de experiencia farmacoterapéutica de mujeres con cáncer de mama es un tema importante para nuestra población y creo que es una oportunidad muy, muy bonita, de verdad, que materializa Dadier con tanta inteligencia, con tanta bondad también, de poner nuestra profesión al servicio de las personas, ¿no? Quizás la reflexión con la que quiero terminar es que cuando pensamos en la experiencia farmacoterapéutica de las personas, realmente estamos ajustando esa miopía que aprendemos de ver muy de cerca el medicamento, pero de olvidarnos las personas que hay detrás. Y yo creo que el sentido de nuestra profesión realmente son las personas que usan los medicamentos. Yo creo que deberíamos ser los profesionales de las personas usuarias de medicamentos, no los profesionales de los medicamentos. Esto es de la perspectiva asistencial, pero esto sin desmeritar, por supuesto, las otras áreas de la farmacia, ni mucho menos, pero sí con el mensaje de que nos deberían importar las personas por encima de muchas más cosas. Entonces, que hay a nivel mundial un movimiento muy fuerte de humanizarla, incluso de humanizar lo asistencial que ya se cree humanístico, pero que no, que se ha metido en este materialismo biomédico tan fuerte que hay y que con iniciativas como lo que nos está contando Dadier, que es una experiencia vivida con sus pacientes, que él entrevistó, que él trabajó, que él les puede dar de viva voz esos testimonios, darle voz a esas pacientes, ¿no? Pues realmente está contribuyendo científicamente con mucha fuerza ya también desde las ciencias humanas, ¿no? Que aprenden con nosotros. eh, Está aportando científicamente evidencia basada en personas, ¿no? Basada en seres humanos y que es un camino muy lindo y que al otro lado, cuando se egresen, los estamos esperando los profesionales para acompañarlos y decirles que sí, que habemos unas generaciones y generaciones de químicos farmacéuticos con mucha sensibilidad social,
con mucha entrega a los pacientes, con mucha potencia a nivel clínico, pero sobre todo con muchas ganas de transformar nuestra profesión y ponerla a servicio de las personas que realmente nos necesitan. Dadier, felicitaciones, estoy encantada. Y gracias a la Secretaría de la CQF y a la asociación por habernos dejado o compartir este enlace y que pudiéramos estar para oírte. Entonces, Gracias a usted, profe. este es muy, muy bien expuesto este tema. Gracias. Muchísimas gracias, profe Marta, por estar presente en nuestras actividades. Gracias por sus sentidas Encantada, palabras encantada. y por sus aportes. Esperamos contar con usted más adelante. Claro, por supuesto, siempre, siempre aquí a la orden, desde donde Gracias. estemos. Bueno. Profe Dyer, queremos continuar con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta que dice, buenas tardes, una vez realizada la mastectomía, ¿puede el cáncer seguir atacando a la persona a futuro? Sí, claro. Sobre todo si ya es una persona que ya ha tenido, si de pronto ya el cáncer se ha diseminado, por lo menos metastásico. Entonces, eso es lo que sigue del proceso de manejo del paciente. Y hay que tener presente que se hace la mastectomía y ahora listo. Ese, por ejemplo, si es del brazo izquierdo, hacen el retiro de la mama, ese brazo sí queda en movilidad, puede hacer sus funciones. Entonces, ahí inclusive dentro del FACB, que es el protocolo de calidad de vida, se evalúa ese aspecto, funcionalidad de ese brazo, para ver si de verdad es continuo su uso. Pero inicialmente, si hacen la mastectomía, hay que seguir evaluando si hay todavía presencia de ese tipo de células cancerosas. Por lo general, casi todas mueren porque el carcinoma mamario es localizado, es un tumor, ya sea canalicular o folicular, son localizados, pero sí hay que hacer el rastreo metastásico. Y más si se trata a tiempo, obviamente. Perfecto, profe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿existen medicamentos alternativos al trastuzumab para evitar los efectos adversos tan fuertes? Sí, claro, si es un HER2 positivo, el manejo trastuzumab o pertuzumab. Ambos son directamente para HER2 positivo. El detalle con el trastuzumab muchas veces es la hipersensibilidad también que nos manifiesta al ser un anticuerpo monoclonal. E inclusive pues tuvimos, bueno, no en el proyecto de grado como lo mencionó la profesora, pero sí dentro de la experiencia que tengo con mujeres con cáncer de mama, que tuvimos pacientes con hipersensibilidad al trastuzumab, pudimos lograr reforzar aún más ese esquema, digamos, antialérgico para revertir la hipersensibilidad, ya sea desensibilizándola o en su defecto reforzando el corticoide con el antihistamínico para evitar esa manifestación que induce el anticuerpo monoclonal. La ventaja de esto es que si el paciente manifiesta hipersensibilidad, ya en las siguientes dosificaciones el riesgo de hipersensibilidad disminuye, por lo que es más seguro después la administración posterior. Y fíjense que a pesar de todo se maneja concomitantemente trastuzumab con pertuzumab y docetaxel, pero depende también la respuesta del paciente. Perfecto, continuamos. ¿Podría ser la inmunoterapia una mejor alternativa que la quimioterapia? A nivel de efectos secundarios, ¿esta puede tener resultados más eficaces? Pues en eficacia, sin duda alguna, pero solas, o sea, digamos que todos los estudios que han hecho desde el punto de vista epidemiológico o de supervivencia, con gráficas de supervivencia de Kaplan y Meyer, demuestran que la eficacia de los anticuerpos monoclonales se ve reflejada si se administran concomitantemente con la quimioterapia, porque no solamente estamos abarcando el cáncer desde el punto de vista, digamos, superficial con las proteínas HER2, sino también interno con la quimioterapia. Así que ese es un refuerzo que se da, y decir solamente la inmunoterapia, pues de pronto para este cáncer no es viable. Es siempre adecuado combinarla con quimioterapia, a menos que pues
haya nuevos estudios, pero ahora mismo el grado de supervivencia se está evidenciando más es con la combinación trastuzumab con pertuzumab, y finalmente si ya el paciente cesa ese estado canceroso y es positivo para receptores de estrógeno y progesterona, dar terapia hormonal, ya que queda casi que de por vida con ese tratamiento. Pero pues el futuro está en los anticuerpos monoclonales y para allá va todo. Esperemos lograr que llegue un momento en el cual estos sean pues lo único que se dé. En muchos casos son muy seguros, pero al tratarse de una sustancia biológica, siempre tenemos el miedo y el riesgo de efectos de hipersensibilidad. Son mucho más seguros, sí, en cierto modo, porque van directamente hacia una proteína específica, no atacamos todas las células, pero corremos ese riesgo de que por ser una sustancia biológica, pues pudieran generarnos otros problemas. Miren que los pacientes que tuvimos con trastuzumab con paclitaxel manifestaban unos efectos diferentes al que manifestaban nada más con paclitaxel solo. Así que, a pesar de todo, siguen generando sus efectos y tienen su riesgo, pero son muy útiles y es lo que el futuro de lo que se está presentando ahora. Muchas gracias, profe, por esa información tan importante. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es, ¿se pueden tratar los efectos adversos con medicamentos adicionales o existe alguna contraindicación con los medicamentos usados en la quimio? Las dos cosas. Sí es necesario utilizar tratamiento en algunos casos. Por ejemplo, cuando tuvimos casos de pacientes con la deshidratación induce los taxanos, tuvimos la necesidad de emplear la hidroterapia. Soluciones, ya sea rehidratantes, ya sea endovenosos u orales para el manejo, aunque pues se piense que no es un medicamento como tal, pero sí es un medicamento porque es una molécula que va a ser utilizada o un grupo de moléculas que van a ser utilizadas para el manejo de la hidratación, o si de pronto estábamos llevando a fiebre o picos o febrículas o estados de dolor, si se pudieran emplear tratamientos adicionales, pero es para el manejo de esta sintomatología. Ya el acuerdo se lleva con el paciente de emplear esos tratamientos y se le informa al médico doctor que con el paciente pues queremos emplear ese tratamiento para revertir esos efectos. La oncóloga en este caso pues nos ayudaba bastante porque nos decía, dele, mientras ustedes me ayuden a que mejoren esos estados en salud, que se les induce la quimioterapia, encantada está ella de ayudarnos y aceptarnos todo ese tipo de intervenciones, más cuando era una paciente que, como nos manifestaba, deterioro de su función funcional, de su función vital, la coartación de los labios, deshidratación, etcétera. Ella encantada porque la paciente mejoraba y continuaba su quimioterapia. Así que nos servía así emplear tratamientos que al final de cuentas también teníamos que evaluar si generaba o no un impacto en el resultado terapéutico. Eso hace parte de la revisión que debemos de hacer de la farmacoterapia, y mientras no había ningún tipo de repercusión, sí pudiéramos emplearlo. Muy bien, profe. Tenemos la última pregunta. Dice, ¿los biosimilares tienen eficacia en el tratamiento de este tipo de cáncer? Pues ahora mismo los biosimilares aún están comenzando pues a moverse. De pronto, en el momento, todavía seguimos manejando acá en la clínica, todavía seguimos manejando el trastuzumab pues original. Sí he escuchado algunos biosimilares que se están comenzando pues a utilizar, pero en otros tipos de cáncer. En el momento pues tengo desconocimiento del trastuzumab o pertuzumab. Como dije, actualmente estamos utilizando más es la molécula original porque es la que todavía tenemos en el comercio. Y si están probándolo, aún están en estudio todavía, pero aún aval como tal todavía no los han dado. Así que en el momento solamente pues, le diría que la respuesta a esa pregunta es, aún seguimos utilizando la molécula original, pero sí en otros tipos de cánceres se ha evidenciado biosimilares con muy buenos resultados o resultados similares cuando se prueban en pacientes con otro tipo de cáncer, sobre todo cáncer de pulmón. Perfecto, profe. Bueno, queremos agradecer nuevamente al profesor Dadier Arroyo por compartir su tiempo y experiencia con información tan valiosa para todos. La Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica le otorga un reconocimiento por su participación en la conferencia llamada Un viaje a través del cáncer, con una intensidad horaria de 60 minutos. Esperamos que continúen los éxitos en su vida profesional
y queremos poder contar con usted en futuras actividades que sigan incentivando la integración y formación académica de los participantes. Muchísimas gracias, profe. Vale, con gusto, pues para eso estamos y bueno, ya saben, pueden contactarme cualquier otra cosa, estoy a su disposición. Gracias también a los estudiantes por las preguntas que realizaron, pues a la profesora Marta, a Jesús por sus intervenciones y bueno, estamos ya saben a su disposición precisamente para seguir fomentando su formación profesional. Así es, profe. Muchas gracias. Bueno, queremos recordarle a todos los asistentes que a las 2 de la tarde tendremos nuestra segunda sesión del día